Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar. Soy Magdalena Candiotti, investigadora de CONICET en el Rabiniani, y hoy las y los invito a escuchar el último episodio de este año 2022. Les cuento que ya llevamos más de un año acercando a historiadores profesionales a públicos más amplios. Una audiencia que por suerte crece cada semana. Les agradecemos mucho su acompañamiento, así como el de más de decenas de anfitriones y entrevistados y entrevistadas que hemos tenido. El de hoy es un episodio especial, no solo porque es el 60, es nuestra boda de diamantes, sino porque no tenemos invitados en vivo. En cambio, lo que hicimos fue elegir recuperar 2 intervenciones que se realizaron en el evento anual de ASAI, que fue realizado en los días 28 y 29 de marzo en la Universidad Nacional de San Martín. El evento estuvo dedicado a pensar el género y la raza en América Latina y en Argentina. Fue el resultado de mucha meditación por parte de una comisión que realizó incontables reuniones e intercambios para intentar reunir a historiadoras e historiadores con diversas tradiciones de investigación y tipos de interrogantes, que pudieran dar cuenta de un conjunto de estudios sobre periodos históricos y países latinoamericanos distintos, elaborados desde contextos intelectuales diversos. Para ASAI era un desafío y una apuesta poner en el centro de las preocupaciones historiográficas argentinas 2 campos que muchas veces, quizás demasiadas, se consideran de modo aislado y no logran ocupar la atención o la consideración que ameritan. Se trata de sofisticadas reflexiones que combinan preocupaciones teóricas, historiográficas y también políticas. Pensar históricamente la construcción del género y la raza supone desnaturalizar identidades personales, grupales y nacionales, reconstruir luchas por derechos, abrir preguntas sobre cómo se ha pensado la relación entre naturaleza y cultura, entre nación y mestizaje, entre género, trabajo y reproducción, entre muchas otras. Cómo se pueden articular diferencia e igualdad. ¿Es posible estudiar género y raza sin reificarlos? ¿Es posible contar con definiciones transnacionales? ¿Cómo afectan los imaginarios de género y raza la construcción de la ciudadanía? En el caso en particular de la mesa que elegimos, también nos preguntábamos cómo se pensaron las diferencias raciales en el marco de la colonialidad o del tiempo colonial, en el período colonial. Estas preguntas se formulan o las formulamos en un contexto de gran ebullición, tanto de las luchas feministas como antirracistas en América Latina y en el mundo. Un mundo en el que también se están multiplicando los diálogos y se internacionalizan, podemos preguntarnos si se homogeneizan los vocabularios políticos y analíticos. En ese mundo también, historiadoras e historiadoras, buscamos articular la comprensión de la historicidad de esas construcciones sociales, de las configuraciones de género y raza en las singularidades locales, nacionales o regionales que le dan sustento y sentido. Como les decíamos, las 2 intervenciones que van a escuchar fueron grabadas y como consecuencia de ello, el sonido en unos momentos breves tiene inconvenientes y algunas referencias a filminas que se estaban proyectando y que obviamente el oyente no va a tener acceso a ellas. Sin embargo, a pesar de ello, desde ASAI creemos que vale la pena extender esta oportunidad de que las intervenciones de Sergio Zerodnikov y Christophe Giudicelli sean escuchadas. Se trata de 2 historiadores que han hecho y realizan contribuciones claves en este campo. Bueno, vamos al grano. Los organizadores de este panel nos han pedido que, un poco en función de nuestras propias indagaciones, ¿no?, sobre la historia colonial, reflexionemos sobre la utilidad de la categoría de raza y vinculado, digamos, a esto, cómo estudiar históricamente la colonialidad, ¿no? Dice textualmente en un contexto de auge de los interrogantes sobre los legados coloniales.
Imagino yo, digamos, que ese contexto no es solamente historiográfico, sino que se refiere también a cuestiones que exceden, digamos así, el ámbito académico, ¿no? Tales como, por ejemplo, lo ocurrido en algunos de los países andinos en las últimas décadas, ¿verdad? O los recientes reclamos que vemos todos los días en los diarios de los pueblos mapuches en Argentina y Chile. Pero pensando, digamos, en cómo organizar esta charla, me ocurrió que una buena vía de aproximación sería compartir con ustedes dos textos muy conocidos, o al menos de autores, digamos así, muy conocidos, que no tratan explícitamente sobre la cuestión de la raza o la colonialidad, pero sí, digamos, de un concepto que en un sentido abarca a ambos, que es la identidad, es decir, la forma de construcción de las formas de pertenencia colectiva. Son textos que a mí me resultaron muy provechosos en términos teóricos para pensar y para escribir sobre la historia política de las sociedades indígenas andinas en la segunda mitad del siglo XVIII, y a esa historia me voy a referir en la segunda parte. Entonces el trabajo más específico me voy a referir en la segunda parte entonces, de esta presentación. Bueno, el primer artículo al que hacía referencia es de James Clifford, un antropólogo norteamericano. El artículo se titula Identidad en Mashpí, es un clásico, súper clásico de la literatura antropológica, muchos de ustedes deben conocer. Pero para los que no conocen, les cuento, se trata sobre un pleito que se da a comienzos de la década de 1970, alrededor de 1970, iniciado por el pueblo indio de Mashpee, que está ubicado en Cape Cod, Massachusetts. Para el pueblo de Mashpee lo que quería hacer es reconocer su condición tribal. Es un pleito iniciado por este pueblo para reconocer su condición tribal, es decir, eran descendientes de los antiguos pobladores originarios del lugar. Ahora, la cuestión cobró una extraordinaria relevancia porque en esa parte de Cape Cod, que es una península ubicada a unos 60 kilómetros al sur de Boston, y es una de las zonas más ricas de la costa este norteamericana, en esa zona algunas empresas, repito, fines de los 60, principios de los 70, planeaban construir un resort turístico con canchas de golf, restaurante, hoteles, un emprendimiento multimillonario. Por otro lado, como sabemos, en los años 60 el Parlamento norteamericano comenzó a sancionar una serie de leyes favorables a otorgar reparaciones económicas y territoriales, ¿verdad?, a los pueblos originarios como parte de un reconocimiento más general a los derechos de las minorías étnicas, ¿verdad? El punto era que si los Mashpee podían demostrar su estatus de tribu, es decir, que no solo eran personas de ascendencia Mashpee, sino que habían mantenido una organización tribal, instituciones tribales, bueno, en ese caso hubieran podido reclamar el control de tierras que por entonces empezaban a tener un valor inmobiliario astronómico. Bueno, el problema es que los Mashpee habían ido perdiendo la posesión comunal de las tierras desde el siglo XIX, ¿no? Y parte de su población había quedado viviendo en el pueblo, pero como residentes del municipio, y de hecho en algún momento empezaron a ser minorías, es decir, la mayoría del municipio era gente blanca, ¿no? Anglosajona. Wow. Bueno, otra parte de la población de ese origen estaba dispersa por todo Estados Unidos, eran maestros, pescadores, trabajadores domésticos, choferes de camiones, en fin. Un dato interesante es que la última rebelión Mashpee, reclamos de sus derechos, que ocurrió en 1833, fue liderada, repito, una rebelión Mashpee, en 1833, fue liderada por un predicador metodista itinerante que era de ascendencia peco, o sea, no de ascendencia Mashpee. En todo caso, lo que queda muy claro durante el juicio que se llevó a cabo en un tribunal de Boston es que los descendientes Mashpee no hablaban el lenguaje original, solo inglés, no practicaban ritos religiosos distintivos, no habían mantenido instituciones comunales, y algunos de los usos culturales que alegaban mantener eran, verdad, prácticas culturales, digamos así, pan-indígenas, ¿no? Influencia, por ejemplo, de los Sioux, ¿no?, o de otros grupos más consolidados en la costa este, con el Midwest. Cuando uno lee las declaraciones de los Mashpee, que son recogidas por Clifford, que asistió a todo el juicio, y recoge las declaraciones de los Mashpee, un artículo extraordinario, cuando uno lee esas declaraciones, el postulado de que eran una tribu, de que había líneas de continuidad tangibles entre el pueblo originario y los vínculos que unían a sus remotos descendientes,
ese postulado resulta muy artificioso, ¿verdad? Se choca con cualquier criterio más o menos aceptable de autenticidad. Sin embargo, en este punto, lo que plantea James Clifford, dice: la interpretación de la dirección, significado del registro histórico siempre depende de posibilidades presentes. Cuando el futuro está abierto, agrego yo, es decir, cuando reivindicar el estatus tribal adquiere por algún motivo valor, también lo está el significado del pasado. ¿Desaparecieron la religión o las instituciones tribales indias hacia fines del siglo XIX o persistieron de modo subterráneo? En un contexto de resurgimiento indígena como el actual, la respuesta es que siguieron existiendo subterráneamente. En otro contexto, agrego yo, como en buena parte del siglo XX, se hubieran dado por desaparecidas o caídas en el olvido. Ninguna narrativa continua y objetiva, sea en una u otra dirección, y ningún decantado sociológico concreto puede dar cuenta de la contenciosa identidad y trayectoria. Es decir, que lo que Clifford está argumentando aquí es que en muy distintos grados en los casos, la construcción identitaria guarda una relación instrumental, transaccional, digamos así, con la etnicidad, con las prácticas culturales, en fin, con la historia. No se trata, por supuesto, de que la etnicidad, la cultura o las continuidades históricas sean ficticias, irrelevantes o aleatorias. De lo que se trata es de determinar cuáles son las circunstancias que, en determinado momento político, determinada coyuntura política, posibilitan que ciertas modalidades de pertenencia social, en este caso la condición tribal, cobren preeminencia sobre otras, es decir, nacionales, de clase, religiosas, de género, en tanto que fundamento de la acción colectiva. Cuando releía este texto de Clifford, que leí hace muchísimos años, se me ocurrió que una buena alegoría de esta concepción, que se opone, quiero enfatizar, a concepciones de identidad basadas en criterios presuntamente objetivos de autenticidad, contra ellos está discutiendo, que esta concepción de Clifford me hizo acordar a lo que dice otro antropólogo, que es Marshall Salins, sobre los conflictos por tierras entre los Tips, que son un pueblo del norte de Nigeria. Salins dice que como los terrenos de cultivo de los Tips no están separados por líneas naturales o artificiales, ¿verdad?, los predios de cultivo, y por lo tanto son objeto de constantes disputas, la premisa de estos proyectos se sintetiza en una fórmula. No tenemos linderos, tenemos un argumento. Bueno, la identidad es un argumento. No es un argumento cualquiera, no es un argumento vacuo, no es un argumento antojadizo, tiene que tener fundamentos. No todos pueden reclamar ser miembro relativo más TIP, como tampoco los TIPs pueden reclamar el derecho a cualquier tipo de premio, pero es un argumento al fin. Es eminentemente situacional. Vale decir, la identidad, es decir, la naturaleza de los vínculos sociales y el putativo derrotero histórico de esos vínculos, la valencia que la identidad adquiere, es ininteligible fuera del contexto en el que cobra significado. Y yo creo que podríamos ir un paso más allá y preguntarnos si la categoría de identidad, entendida como base, digamos, genéricamente, como base de conjuntos sociales más o menos autocontenidos, en función de parámetros étnico-culturales, lingüísticos, raciales, nacionales, etc., si esa categoría de identidad es el modo más adecuado para pensar conceptualmente el fenómeno. Y aquí entra entonces el segundo texto que mencioné y que al menos a mí me ha resultado muy fructífero. Pertenece al filósofo e historiador francés Jacques Rancière, ustedes la tienen ahí, quien en un artículo sobre la acción colectiva titulado Politics, Identification and Subjectivation, plantea lo siguiente. El esquema lógico de la protesta social, generalmente hablando, puede ser resumido como sigue. Nosotros pertenecemos o no a la categoría de hombres o ciudadanos o seres humanos, ¿y qué se sigue de ello? La universalidad de esta pregunta no radica en el concepto de ciudadanía o humanidad, agrego yo, ello varía por supuesto enormemente de sociedad en sociedad. La universalidad se encuentra en la cláusula ¿qué se sigue de ello?, en su puesta en valor práctica y discursiva. La construcción de tales casos de igualdad
no es un acto de identidad, estrictamente hablando, es decir, la demostración de valores específicos a un grupo, sino un proceso de subjetivación. Según esta definición, entonces, el fundamento último de las luchas de los grupos subalternos es fijar en la conciencia pública las consecuencias que se deducen de su plena participación en la categoría históricamente compartida de seres humanos. Fuera, por ejemplo, la de ciudadanía moderna, la de vasallos libres de la corona, la de miembros de la Grey cristiana, ¿no?, como en tantas revueltas campesinas en el medioevo, o la integrante de la República de Indios, en otro caso. Ahora, ¿se contradice esto con lo que acabamos de decir sobre el empeño de los mashpí por ser reconocidos, no ya como ciudadanos norteamericanos de pleno derecho, sino más bien como una tribu particular? Bueno, la respuesta es no, por supuesto que no. No se contradice porque el estatuto tribal que demandaban era un subproducto del estado de la cultura política y del ordenamiento legal de Estados Unidos en los años 60. Resultó una larga secuencia de enfrentamientos y de litigios. Bueno, comienza a dar un reconocimiento jurídico específico a las minorías raciales, ¿no?, especialmente a los negros, a los indios, a través de las políticas de acción afirmativa y, como decía antes, las reparaciones territoriales. Para esta época, ser miembro de una tribu comenzaba a ser una forma distintiva de ser un ciudadano norteamericano. Y lo que los mashpí estaban haciendo en los tribunales era establecer lo que se seguía de esa pertenencia. Así mirado, y para acercarnos un poquitito más a nuestro tema, uno podría decir que este caso extremo, algo liminar, digamos, esta pequeña y olvidada tribu de Massachusetts, sirve de todos modos para pensar, por ejemplo, ¿no?, salvando las enormes distancias de escala y las particularidades históricas, el proceso que terminaría desembocando en la conformación del Estado plurinacional de Bolivia y, por consiguiente, el repudio del principio fundante, de la piedra basal de las repúblicas latinoamericanas, es decir, la noción de Estado-nación, ¿verdad? Es algo que con otras características se dio también en Ecuador, y todavía con otras características muy diferentes, pero comparables, en Brasil, ¿verdad?, a partir del total descrédito del arraigado mito de la democracia racial, que supuestamente había diferenciado a Brasil, la historia de Brasil del siglo XX, del segregacionismo y el racismo institucionalizado norteamericano. Eso era el mito de la democracia racial, y eso es lo que colapsa para esta misma época, más o menos. Entonces, son fenómenos surgidos y un nuevo clima de ideas, provocado en gran medida por el multiculturalismo, por las llamadas políticas de identidad, y en el caso de países como Bolivia y Ecuador, también por el creciente impacto de la moderna antropología cultural, con su rechazo radical a todo tipo de evolucionismo fuera de corte positivista y liberal marxista, ¿verdad? Es un impacto que se dejó de sentir directa o indirectamente en la manera como los pueblos quechuas y aymaras comenzaron a concebir su relación con el resto de la nación, y ciertamente se dejó sentir en muchos otros grupos, que van desde distintas fuerzas políticas de izquierda, cientistas sociales, intelectuales y, diría yo muy importante, hasta muchas ONGs y organismos multilaterales, ¿no?, asociados a la ONU, que también comenzaron a operar dentro de este paradigma interpretativo. El resultado neto de ese proceso lo conocemos todos. Fue que en algún momento, a partir de los años 70, 80, se cristalizó la idea de que los dilemas fundamentales de muchas de las sociedades latinoamericanas contemporáneas no podían ser subsumidos en los tradicionales antagonismos planteados por los movimientos nacionales populares, ¿verdad?, o los partidos y sindicatos clasistas, sino que eran conflictos étnicos de matriz colonial, nacidos el mismo día que Cristóbal Colón divisó, sin saberlo, un nuevo continente. Un continente lleno de gente, ¿verdad? Ahora, la continuidad entre esa gente y esta gente, en términos étnico-raciales, culturales, de organización socioeconómica, es en esencia un argumento. Y ese argumento está íntimamente ligado a lo que se sigue, volviendo a la cita de Rancière, de ser un ciudadano de Bolivia o Ecuador en los albores del siglo XXI. Y ciertamente es algo totalmente diferente de lo que representaba apenas una década antes o 2 décadas antes, y no solo para los grupos dominantes, sino también para los grupos
que se oponían a los grupos dominantes, sean partidos políticos, sindicatos rurales, etc. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a la segunda parte de la presentación, que es, bueno, ¿qué nos dicen estas nociones relacionales, situacionales, de identidad, sobre la forma como se empleó el concepto de raza, o más genéricamente, tal vez sea más adecuado, las diferencias étnico-culturales en Hispanoamérica colonial, que nos dice toda esta cosa sobre Hispanoamérica colonial? Bueno, para vincularlo con mis propias indagaciones me voy a focalizar muy brevemente en la manera como, a mi juicio, funciona la cuestión de la indianidad, de lo indio, digamos, durante los grandes levantamientos de 1780 y 1782. Bueno, lo que hay que decir primero es que, como todos sabemos, las rebeliones tupamaristas y cataristas de 1780 a 1782 fueron un fenómeno absolutamente único en la historia de América Latina. Fue un prolongado levantamiento armado, macro-regional, protagonizado en su mayor parte por miembros de las comunidades indígenas, que se movilizaron de acuerdo a formas muy establecidas de integración social. O sea, 2 siglos y medio de la conquista, ciertas ideas y símbolos de restauración incaica galvanizaron y dieron un sentido de dirección común, digamos, un conjunto de alzamientos regionales que no tenían prácticamente ninguna coordinación real. Entonces, nunca antes, nunca después, en la historia de Hispanoamérica, se produciría una insurrección de semejante magnitud, de semejantes características. El acontecimiento, por ende, nos dice algo fundamental respecto de la naturaleza de la dominación colonial en los Andes. Y nos debiera decir algo fundamental también acerca de los contenciosos significados de lo indio. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Para comenzar por la negativa, y pensando un poco en aquella distinción que hace Rancière entre los conceptos de identidad y subjetivación, resulta evidente que la pertinencia de esta categoría de análisis, la identidad indígena, lo indio, no radica en la existencia de representaciones políticas o religiosas provenientes de la época del Incario, más o menos autónomas, más o menos ajenas al orden colonial. De acuerdo a numerosos estudios históricos, incluidos los míos propios, uno de los rasgos distintivos del fenómeno insurreccional andino fue precisamente el hecho de que los discursos y las prácticas insurgentes estuvieron atravesados, permeados por valores, por símbolos, por instituciones europeas, lo cual, por supuesto, no tiene nada de sorprendente, habida cuenta de que esas instituciones habían signado por generaciones la vida de la población. Bueno, ¿a qué me refiero para darle algunos ejemplos rápidos? Me refiero, por ejemplo, a las repetidas proclamas de Tupac Amaru de lealtad a Carlos III, o su búsqueda muy ostensible de trabar alianzas con las élites hispánicas. Me refiero a las apelaciones de las comunidades indígenas de la región de Charcas a los principios de la legalidad colonial, de la justicia española. Me refiero a las muy genuinas convicciones cristianas de Tupac Amaru. Ustedes saben que en el Alto, durante el largo y letal sitio de la ciudad de La Paz, se celebraba misa diariamente, ¿verdad? Me refiero a la demanda de las comunidades indígenas de participar en condiciones igualitarias en los circuitos mercantiles andinos, no de eliminarlos, mediante, por ejemplo, la prohibición del famoso reparto forzoso de mercancías, que establecía precios mucho más altos que los que existían en el mercado, o de la supresión, por ejemplo, de los obrajes. Ustedes saben que los obrajes eran talleres textiles anexos a las haciendas que empleaban mano de obra semiservil y convictos, ¿verdad? Y eliminar los obrajes en favor de los chorrillos, que eran talleres textiles que estaban gestionados por las propias comunidades indígenas. Me refiero, por último, a la voluntad de muchas comunidades indígenas de continuar pagando los tributos y enviando los vizcayos a Potosí en plena rebelión, ¿verdad? En plena rebelión. Porque a cambio de cumplir con sus obligaciones a la corona, esperaban que la corona les reconociera los derechos que los propios magistrados regios estaban conculcando. En fin, el peso de las instituciones de la sociedad colonial en la conciencia indígena, en sus prácticas sociales, en sus prácticas religiosas, fue inconmensurable. Y los indios alzados en ningún momento intentaron ocultarlo o disfrazarlo. Ahora, el punto que es interesante aquí, y que con frecuencia ha sido omitido por la historiografía,
no siempre, pero con frecuencia, es que fueron más bien los discursos de contrainsurgencia los que procuraron denegar esta dinámica. Diríamos que, confrontada con un levantamiento de una organización, complejidad y magnitud sin precedentes, las élites hispánicas se replegaron a la versión más cruda del discurso de la conquista. Es decir, la masiva erupción de violencia colectiva no podía ser entendida sino como un síntoma de que tras las apariencias los pueblos aborígenes eran irremediablemente salvajes y refractarios a las influencias civilizatorias europeas. En este sentido, los estereotipos invocados por los grupos de poder remiten a un motivo ideológico central, digamos así, durante la era de la primera expansión europea. Un rasgo que Partha Chatterjee denominó muy adecuadamente el mecanismo colonial de la reproducción de la diferencia étnica. Esto es un régimen moderno de poder destinado a nunca cumplir su misión normalizadora, puesto que la premisa de su poder era la preservación de la alteridad de los grupos dominantes en relación a los grupos dominados. De ahí que cuando uno analiza los relatos oficiales de los eventos de 1780 y 1782, son innumerables esos relatos, lo que se advierte es que, así como aquellos rasgos de la conducta de los discursos indígenas que sí remitían a tradiciones culturales nativas, por ejemplo, ciertos rituales y prácticas guerreras, el culto a los antepasados, el poder sobrenatural atribuido a sus líderes, así como esos rasgos fueron despojados de sentido, aquellos elementos que estaban directamente asociados a instituciones y motivos ideológicos europeos fueron despojados de autenticidad, fueron reducidos a expresiones de engaño, de ignorancia, de burla. No se trata, por supuesto, enfatizarlo, de que las nociones indígenas acerca del debido funcionamiento de la justicia española y el mercado, de la legitimidad monárquica o del catolicismo, fueran las mismas que las de las élites gobernantes, muy lejos de ello. De lo que se trata es que, como la etnohistoria ha mostrado con creces, este tipo de representaciones idiosincráticas y heterodoxas habían formado parte por siglos de la vida de las comunidades rurales y de su interacción con las instituciones de gobierno, con el clero, con las élites hispánicas en general, sin despertar revuelo, sin despertar agitación alguna. Eran constitutivas de ese gran edificio barroco que es la sociedad, o era la sociedad colonial de Indias. Entonces, fue en respuesta, ¿verdad?, al masivo desafío a la dominación europea que los poderes coloniales se vieron impedidos a imponer una concepción normativa del sistema de valores, que necesitaron trazar una línea separando lo europeo de lo andino, la civilización del salvajismo. Antes estaba todo unido. Lo que los grandes levantamientos indígenas pusieron en cuestión fue ese monopolio simbólico sobre el sentido de las instituciones y los valores morales vigentes. ¿Qué significaba ser un vasallo? Pregunta. ¿Qué significaba ser un vasallo católico de la monarquía? ¿Cuál era el conjunto de derechos que los indios poseían como tributarios del rey y qué consecuencias prácticas se derivaban de eso? Desde el punto de vista ideológico, el aspecto más corrosivo del fenómeno insurgente no hay que buscarlo en lo que la prosa de contrainsurgencia le atribuyó, es decir, el absoluto rechazo, el desdén por el orden social imperante, sino en lo que la prosa de contrainsurgencia soslayó en sus silencios. Es decir, el empleo de nociones políticas, religiosas, históricas, híbridas e interculturales con el fin de impugnar el gobierno español y las jerarquías sociales y raciales sobre las que ese orden se erigía. Es decir, un enfoque dicotómico de los eventos de 1780 y 1782 oscurece el hecho que estos no solo confrontaron a las élites hispánicas con el proceso, con el fracaso, del proceso civilizatorio, es decir, con lo que la dominación occidental fue incapaz de transformar en los modos de vida y pensamiento andinos, sino que los confrontaron sobre todo con los logros de ese proceso. Es decir, con el desarrollo de concepciones antagónicas al régimen colonial, conforme en gran medida a sus propios fundamentos ideológicos. Ese modo de ser indio, esa construcción identitaria, fue a la vez un producto de la colonialidad y una subversión de ambas cosas.
Para ahondar un poco más en esta problemática y retomar de algún modo la articulación entre identidad e historicidad planteada por James Clifford, me voy a detener por último en el significado de la tradición imperial andina. Bueno, como la historiografía ha ampliamente demostrado durante el siglo XVIII en la región del Cusco, se desarrolla un proceso de renacimiento de la cultura incaica, ¿no? Es una tendencia que se manifiesta en lienzos, pinturas murales, en el ceremonial público, bueno, en la amplia circulación de obras como los comentarios reales de los incas, ¿no? De Garcilaso de la Vega. Para esa época estaba de moda, entre los señores andinos, por ejemplo, retratarse con las vestimentas e insignias incaicas de poder, ¿no? Y según el arzobispo de Cusco, ¿no? Dicen por ahí, que incluso las deidades cristianas eran vestidas para Corpus Christi con ropas incaicas, ¿no? Y todo esto, por supuesto, no es tratado expresionalmente. No en vano se ha dicho que la sociedad cusqueña, durante los años que precedieron a la rebelión de Tupac Amaru, fue el momento en la historia del Perú de mayor equivalencia entre la nobleza andina y la élite criolla en términos de estatus social, de poder económico y de prestigio cultural. Alberto Flores Galindo, ¿no? Ese gran, extraordinario historiador peruano, llegó a afirmar, tal vez algo hiperbólicamente, que para mediados del siglo XVIII, en esta sociedad provincial cusqueña, un noble indígena era considerado tan importante como un pueblo, previo a la rebelión. Ahora bien, el problema analítico acá es cómo deberíamos entender la relación entre este largo proceso de reafirmación cultural, por un lado, y el advenimiento de proyectos políticos neo-incas encarnados en la figura de Tupac Amaru, por otro. A mi juicio, el punto clave aquí es correrse de narrativas historiográficas continuas y objetivistas que plantean que la celebración del pasado prehispánico estaba de alguna manera destinada a engendrar utopías nativistas. Por el contrario, diría yo, la conmemoración de las tradiciones incaicas tenía connotaciones ideológicas muy ambivalentes y brindaba un tipo de relato histórico que apelaba por igual a sectores dispares de la sociedad colonial, incluyendo también a las élites hispánicas cusqueñas. El recuerdo del Tahuantinsuyu no constituía necesariamente un cuestionamiento de la legitimidad de la conquista europea, del mismo modo, para irnos al otro extremo, que las dramatizaciones públicas de la captura y ejecución de Atahualpa, algo que se hacía frecuentemente, no tenían por qué ser interpretadas como una apología del colapso de las tradiciones imperiales andinas. Debieron más bien recordar a todo el mundo el origen mixto de la civilización surgida del choque colonial y de la dominación colonial. Y de hecho es muy conocido que la nobleza indígena del cercado del Cusco y muchos de los caciques y comunidades de la región permanecieron totalmente leales a la corona durante la revolución tupac. Es decir, la representación del pasado incaico, las ideas, los mitos, los rituales, que han sido en ocasiones asimilados a la propagación de una utopía andina, no eran radicales per se, este es el punto, no eran radicales per se. El hecho de que parecieran destinadas a suscitar una revolución nativista fue precisamente uno de los resultados de la revolución misma, ¿no? Se diría entonces que uno de los atributos primordiales de los grandes procesos revolucionarios es precisamente el de crear retrospectivamente a sus precursores, su linaje. Es algo que ha mostrado, por ejemplo, muy bien los trabajos de los estudios de Roger Chartier respecto de la relación entre la Revolución Francesa y la filosofía de la Ilustración. Es el mismo argumento. Y a juzgar por sus consecuencias prácticas, esa construcción retrospectiva fue uno de las más importantes secuelas del evento. Porque, como también es muy sabido, a partir de esa putativa constatación, luego de la rebelión por orden de la corona, se suprimieron los cacicazgos hereditarios, las pinturas de las incas fueron retiradas de la vista pública, se prohibió el uso de las antiguas vestimentas andinas y de las representaciones teatrales del pasado incaico de la conquista, y se llegó a considerar la posibilidad de extirpar el uso del quechua y aymara, ¿no? Pues como sostuvo el ayuntamiento de Chayanta en 1781, algo que también lo dijo el visitador general del Reino de Perú, José Antonio de Areche, al eliminar el quechua y el aymara,
cito, no se experimentarán los perjuicios que acarrea el que el superior mande a unos súbditos en lengua que no le entienden y los súbditos se vean precisados a obedecer a un superior que ignora el lenguaje propio. Ahora, el asunto es que todo lo que se suprimió, o más bien todo lo que se procuró sin éxito suprimir, era inherente al modelo de las dos repúblicas. Es decir, vale decir, la concepción colonial vigente del siglo XVI. Solo que lo que había aparecido hasta entonces como un modelo de dominación funcional integrativo, apareció ahora como el motor de un proceso que llevó a cuestionar el lugar de los pueblos andinos en el orden natural de las cosas. Es decir, a eliminar las nociones de superioridad sobre las que descansaba la dominación española, el uso de la diferencia cultural como significante de inferioridad racial y el empleo de la noción de inferioridad racial para reivindicar el derecho de la dominación política. En síntesis y para cerrar, cuando se piensa en los orígenes de la revolución tupamarista, en la construcción de las identidades colectivas que dieron lugar a la mayor insurgencia indígena en la historia de América, la cuestión primordial deja de ser el contenido, la evolución y la transmisión de las tradiciones incaicas, un tema que por supuesto ya tiene muchísimo interés en sí mismo. Ahora, la cuestión primordial es cuáles fueron las condiciones que, promediando el siglo XVIII, y a pesar de procesos pluriseculares de fragmentación étnica y asociación entre élites nativas y criollas, de diferenciación interna dentro de las comunidades, de la culturación, a pesar de todo esto, hicieron que las comunidades indígenas llegaran a concebir un futuro diferente a lo colonial y por ende concibieran ciertas nociones de continuidad dinástica e identidad histórica como prefiguraciones de ese futuro para volver al punto inicial del Clifford. En otras palabras, la cuestión fundamental es reconstruir cómo, conforme las tradiciones culturales andinas fueron adquiriendo mayor prominencia, mayor poder simbólico, dejaron de funcionar como marcas de subalternidad y posibilitaron a la postre que, bajo determinadas circunstancias históricas que es necesario reconstruir, resultara factible, resultara pensable la adopción de utopías neoincaitas. Otra manera de responder a la más fundamental de las preguntas: ¿pertenecemos o no a la categoría de seres humanos, de vasallos libres de la corona? ¿Y qué se sigue, o en rigor, qué se debiera seguir de ello? Gracias. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sergio. Continuamos entonces con esta mesa que, recuerdo, lleva el nombre Identidades y procesos de racialización en la colonia. Continuamos entonces con Christophe Micheli. Bueno, yo suelo decir en broma que la ventaja de trabajar sobre siglos pretéritos y con gente muerta es que tu objeto de estudio muy difícilmente te puede ir a reclamar o a cuestionar lo que estás investigando. Esto que sí, yo siempre repetía en modo de provocación, se lo suelo decir a muchos de mis compañeros historiadores de la estricta obediencia, que son a la vez eximios conocedores de los archivos y muchas veces están desconectados del terreno, en el sentido más material de la palabra, en que se mueven físicamente. Bueno, el cuasi chiste cobra todo su sentido ahora por razones que tienen mucho que ver con las directrices de la mesa panel, que nos invita a la reflexión desde el presente, como lo recordó muy bien Sergio antes. Bueno, quiero rescatar de la embajada de línea que nos mandaron dos cosas, por lo menos la utilidad o no de la categoría de raza,
como eje analítico en nuestro trabajo. Y segundo, pero voy a pasar mucho más rápido, lo que casi es un detalle, lo que es el mestizaje. Casi nada. Y cómo abordarlo históricamente en nuestro propio trabajo. A ver, no preparé una ponencia académica por lo que está hablando, y lo más probable es que sea un poquito más deshilachado que acabamos de escuchar, pero bueno, ya que estoy, te voy a hablar. Primero, voy a tratar de vincular las inquietudes que fundamentaron esta mesa con mi propio trabajo de investigación, y en un segundo momento, mucho más brevemente, voy a tratar de poner estas reflexiones en contexto, más precisamente en el momento oscurantista que nos toca vivir desde las ciencias humanas y sociales, que son objeto de un cuestionamiento extremadamente violento y peligroso, creo yo. Voy a insistir, obviamente, en la pata francesa de este debate, que me toca más de cerca, pero bueno, se trata de un ataque, de una ofensiva mucho más amplia, y yo creo que tenemos que estar muy atentos a los cuestionamientos que nos vienen de afuera, porque ahora estamos todos reunidos, estamos todos de acuerdo, pero bueno, hay gente que está afuera. Bueno, voy a empezar con un ejercicio de autopresentación, igual de escribir la reflexividad, pero me pareció medio rebumbante. Yo trabajo inicialmente desde una perspectiva de la antropología histórica sobre las clasificaciones coloniales de los grupos indígenas de las fronteras, de los dos grandes virreinatos españoles de América en los siglos XVI y XVII. Es decir, el norte de la Nueva España y el sur del Perú, es decir, la Nueva Vizcaya por un lado, el Tucumán por el otro. Me voy a concentrar en el Tucumán, y para Macenas en los valles de Calchaquí, que es lo que mejor conozco. Bueno, mi intención primera en todo eso era tratar de entender las lógicas taxonómicas de los agentes coloniales, no porque sí, sino porque en tiempos de guerra la inestabilidad de las mismas da acceso en negativo a lo que podríamos llamar muy esquemáticamente una geopolítica indígena, que es lo que más me interesa. En pocas palabras, lo que yo creo es que la guerra desestabiliza el orden mudo del encasillamiento colonial, hecho de jurisdicciones, de encomiendas, de pueblos de indios, debidamente registrados, y revela otra cosa, ¿no? Alianzas que solo podemos percibir en tiempos de conflicto, de guerra y de movimiento. A falta de archivos indígenas, tenemos que ensayar ese método intersticial y jugar con las contradicciones de las fuentes administrativas y militares hispano-criollas, que son nuestro pan cotidiano. Y de hecho, me reconozco lo que dijiste sobre el lenguaje que tenemos de la pacificación. Bueno, también se puede cotejar con otra disciplina, con la teología, en mi caso, pero digamos que primero tenemos que jugar con los archivos. Los resultados a los que llegaba en la reconstrucción de las alianzas me daban un panorama muy fluido de grupos aliados que contradecían el encasillado colonial, el cual a su vez podía cambiar profundamente en función de las circunstancias, algo por otra parte extremadamente lógico, porque para los hispano-criollos se trataba de registrar para administrar, de clasificar para ordenar y disciplinar, no de producir una verdad esencial o biológica o ni siquiera lingüística o cultural sobre los grupos que encasillaban. Bueno, sin entrar demasiado en detalle, muy esquemáticamente lo voy a describir ese proceso de territorialización y de clasificación. Primero, tenemos un movimiento de conceptualización de espacios, de contornos inicialmente muy borrosos, llamados a precisarse con su conquista efectiva y con la sujeción de sus habitantes. En nuestro caso tenemos algo visto desde el Perú, que sería el Tucumán, que viene después segmentado en grandes bloques de población, definidos por una caracterización muy somera, muchas veces heredada de la parte indígena de las huestes hispano-criollas, en este caso las provincias que aparecen en el Tucumán, provincias de Juríes, Diaguitas, Comechingones, Lules. Recién entonces puede empezar la labor de encasillamiento en la economía del espacio colonial. Ahí aparecen Pulares, Calchaquíes, Diaguitas, Tonocoté, Lules, Comechingones, Anavilones, al que le sigue una fragmentación de esos grandes conjuntos en naciones de encomienda, para limitarme a los grupos de lengua cacán del
el cordón valliserrano del Tucumán, tenemos Chicoana, Culares, Cachi, Huachipas, Tapsi, Pomangasta, Sichas, Urgatao, Pomponas, Tapigastas, Animanaes, Angastao, Cogualfines, Cafayate, Torombón, Espacio, Cacogalao, Amancha, Tafíes, Quilmes, Zacarianes, Tocos, Sanchac, Payocaviles, Sanguinaos, Ingamaras, Malfines, Andalgalá, Pipanaco, Quizapanaco, Salaucano, Famatinas y otras más. Bueno, al progresar ese trabajo, que me iba dando cuenta con cada vez más claridad de que había un problema. La fluidez de las alianzas bélicas y la puesta en evidencia de la profunda inestabilidad de esas clasificaciones coloniales contrastaba con el orden fixista de los estudios históricos y antropológicos iniciados a partir, digamos, de finales del siglo XIX. Bueno, esto fue una trampa y ahí tenía el triple salto mortal de empezar a dialogar entre el campo de estudio del siglo XVI y XVII y la formación de ese discurso, de ese orden del discurso científico en el siglo XIX. Y ahí estoy. Bueno, un comentario al respecto. La lógica misma de especialización de la investigación nos asigna un territorio muy acotado. Como lo escribió con cierta ironía el antropólogo africanista John Valjean, que murió hace poco, en un artículo ya clásico titulado A chacun son bombara, a cada cual su bambara, la profesión se encuentra organizada y estructurada en función del objeto de estudio de cada uno, como si ese fuese una especie de variante existente, ¿no? Hay calchacólogos, yo soy calchacólogo, calhuarpólogos, mapuchólogos, huancólogos, como existen también bambarólogos, etc. En el caso de los diferentes grupos dieguitas de los siglos coloniales, había que seguir, como si respondiera a un orden natural, una tripartición del espacio vallicerrano que sería fácil demostrar que es de origen colonial, entre Pulares, Calchaquíes y Dieguitas, que corresponden, a su modo, a tres regiones del espacio de vigilancia colonial, las encomiendas de Salta, situadas en el norte del valle del río Calchaquí, al norte, que son los Pulares, la jurisdicción de la ciudad de Londres, en el sur, de los Dieguitas, ambos territorios, tanto del norte como del sur, controlados con el cambio de siglo, y en el medio la zona gris de los calchaquíes, es decir, los grupos no menos dieguitas que los anteriores, que resistieron durante aproximadamente un siglo a todos los intentos de colonización, los intentos de fundaciones en su territorio, y bueno, ahí pusieron en jaque todos los intentos de sus encomenderos virtuales, de Salta y Tucumán, por hacerlos trabajar. Además, la organización de los estudios no historias sobre la región seguían dicho patrón basado en un escaso estudio crítico de las, por otra parte, escasas fuentes, y creo yo en la influencia de toda una tradición arqueológica que se dedicó siempre a rastrear la presencia y el determinismo incaico antes que tratar de entender la lógica propia de los grupos locales en su interacción entre ellos y con los hispano-criollos en esa zona. En otras palabras, todos y todas, me incluyo obviamente, teníamos que sortear un obstáculo lógico, es decir, la masividad de esas macrocategorías que se nos imponía como un dato a priori de la percepción colonial, una realidad persistente e incuestionable. Empecé entonces a tratar de remontar el hilo para entender en qué momento había cuajado esa etnificación de los taxones coloniales. En qué momento, por decirlo de forma menos retumbante, las naciones coloniales, insisto, inestables, fluctuantes, lábiles, fungibles, permeables, y podremos buscar otras metáforas, en qué momento habían sido transmutadas en etnias. Creo que es en este punto que mi trabajo entra en resonancia con la inquietud que fundamenta esta mesa, porque toca una dimensión ausente como tal en la época colonial, que es la dimensión racial. Las naciones y demás parcialidades que servían de unidad de base de los agentes coloniales no tenían en absoluto el contenido biológico que se le confirió a la raza en el siglo XIX. Si bien regía claramente un principio jerárquico en función de la adscripción de tal o cual individuo a tal o cual categoría, como en cualquier sociedad de antiguo régimen. En este caso, hay un agravante serio, el de la situación colonial. Es un viejo debate que vamos a reabrir hoy, pero si las Indias fueron colonias, la situación colonial de los llamados indios lo fue al cuadrado, como sujeto de unos virreinatos singulares, de las Indias,
y como categoría tributaria particular definida por derecho de conquista. Bueno, esto es un resumen temático, obviamente, ¿no? De ahí el tributo, la mitad, la encomienda y demás. En el caso de los confines, en el caso de esa frontera de guerra, para retomar la terminología de la época, los grupos indígenas que allí vivían se veían por si fuera poco incluidos en un marco legal derogatorio que endurecía su situación colonial y determinaba una inferiorización aún mayor. Las ordenanzas de descubrimiento de nueva población y pacificación de las indias, promulgadas por Felipe II en 1573, le habían dado una nueva juventud de encomienda, ya que autorizaba, como todos sabemos, nuevo repartimiento entre los pobladores y los vecinos de las ciudades y los fundadores. 2 vidas para los vecinos, 3 vidas para los fundadores. Por si fuera poco, esas encomiendas siguieron siendo de servicio personal, es decir, el trabajo forzado, a veces durante casi toda la colonia. Por fin, la omnipresencia de los conflictos, guerras, pacificaciones, guerras provocadas, les permitía a los mandamases de esa provincia periférica, que permanecían muy lejos de los centros de control efectivo, por ejemplo Lima, en el caso del Tucumán, le permitía aplicar medidas de excepción rayadas en la esclavización israelita bajo la forma del depósito de piezas cautivadas en justa guerra. Además de esas piezas venían a retribuir a las tropas de pacificación a modo de pago, y el depósito sería a menudo la esperanza de vida de las personas distribuidas. Existen toda una serie de estudios que no voy a detallar que demuestran la excelente salud del tráfico de esclavos de guerra, tanto ilegal como recurrente y masivo en tiempos de pacificaciones. Lo encontramos en todo el norte de la Nueva España, en Popayán, en Santa Fe, en el Paraguay y por supuesto en el Tucumán. A raíz de las campañas de desnaturalización en los valles calchaquinos, en 1659, 1667, cientos de piezas calchaquíes habían desaparecido en los registros, después aparecen en el Perú, aparecen en Santa Fe, aparecen en el Río de la Plata, y pasó lo mismo en el siglo siguiente con las campañas al Chaco. De modo que, si formalmente no se puede hablar de raza en el sentido pleno de la palabra, sí existían criterios que determinaban la inferioridad natural de esos indios de frontera. Hubo incluso intentos de formalizar esa inferioridad y de justificar el trato preferencial que se reservaba a esos indios de frontera. La más conocida, y no lo voy a detallar porque todos lo conocemos, que es la del jesuito José Acosta. Es muy conocido, pero siempre hay que recordarlo. Es en su tripartición de los bárbaros. Acosta deja claramente el campo abierto a la fuerza para reducir a la policía cristiana a esa gente tan alejada de la justa razón. Este género de bárbaro trató a Aristóteles cuando dijo que podían ser cazados como bestias y domados por la fuerza. Más que el estado de naturaleza definido por Hobbes, para justificar la imposición de la soberanía del Estado, que era tal, casi encontramos el caso de indefinida y desterritorializada la nuda vida de Giorgio Agamben, que para él define la relación de exclusión que funda la soberanía. Pero bueno, ese maremágnum de barbarie aparece a la vez indiferenciado, como macrocategoría, y atomizado a medida que progresaba el encasillamiento propio de la construcción de la economía y vigilancia colonial, con la creación de unidades discretas en el seno de los conjuntos predelimitados. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, para los habitantes originarios del sur del Valle de Calchaquí, en torno a Punta de Balasco, para los que conocen la región, tendremos lo siguiente. Tenemos primero una primera identificación a la vez territorial y laboral, por decirlo de algún modo, de Indio a Diaguita, a Calchaquí, a Indamana. Al final del proceso, una vez vencidos y desnaturalizados, los distintos grupos de calchaquíes tendremos que sufren al contrario un movimiento de contracción. Tenemos primero un movimiento de dilatación taxonómica y después un fenómeno de contracción que devuelve a los grupos vencidos a su indiferenciación funcional de indio, después subsumido en la categoría laboral de peón. Eso es lo que tenemos, ¿no? La mano, calchaquí, indio, peón. La administración colonial de la diferencia tomó, por lo tanto, la forma de medidas que afectaron a la población de los valles calchaquíes,
y que definieron a largo plazo el estigma asociado a su nombre, el de indio rebelde, bárbaro y vencido, cada vez más indiferenciados en los establecimientos coloniales donde se los limitaba a su fuerza de trabajo y además se los mezclaba con otros esclavos u otros cautivos de guerra en el lugar chaqueño. ¿Eso define una identidad racial? Yo creo que no. Por lo menos para los primeros tiempos de la colonia, por cambio. Bueno, un elemento más para evacuar esa dimensión racial, en particular, insisto, en los siglos XVI y XVII, es la masividad del mestizaje. O mejor dicho, no es una palabra, es una enfermedad, es un mestizaje. Mejor dicho, los 52.000 matices de mestizaje. Es un tema sobre el que voy a pasar rápido, que dejo para eventuales preguntas, pero todos los estudios demuestran la masividad de los intercambios en el Tucumán colonial, y sobre todo en el primer siglo del Tucumán, entre lo que llamamos indígenas y lo que llamamos españoles. Muchos de esos españoles ya eran mestizos, oriundos de otras partes de América Española, y muchos de los vecinos feudatarios de la principal ciudad del Tucumán tenían dos familias, una española y otra indígena. Por fin, no pocos mestizos, incluso indios blancos, ¿no?, vivían entre los calchaquíes rebeldes como otro indio. En un trabajo anterior estudié el destino cruzado, que voy a resumir muy brevemente, entre dos jóvenes del Tucumán de finales de la década de 1580. Uno, Juan Bautista Muñoz, era hijo de uno de los fundadores de San Miguel de Tucumán. El otro, Alonso Jiménez, era hijo de otro veterano de la provincia, de Juan Jiménez, pero no había tenido la misma suerte. Era hijo de uno de los fundadores de Córdoba y Calchaquí, es decir, que se había quedado entre los calchaquíes después de la destrucción de la ciudad de Córdoba y Calchaquí, en la que los calchaquíes mataron a todo el mundo, casi, y se habían quedado con las mujeres y con los niños. Muchos de esos niños después aparecen entre los guerreros calchaquíes. Bueno, Juan Bautista Muñoz, el primero, había elegido tirarse al monte con sus 4 mujeres indígenas, en las cumbres calchaquíes, en pleno territorio sublevado, antes que hacer vida cristiana con su mujer española, como se le pedía con cierta insistencia el muy católico veredor Ramírez de Velasco, pero bueno, prefirió salir de la ciudad. En cuanto al segundo, Alonso Jiménez, el indio Jiménez, había reaparecido entre una joyera de prisioneros de Aguitas, traída a la fuerza en una razzia efectuada en el Valle Calchaquí. Era, insisto, un indio blanco, un niño adoptado por los calchaquíes, apareció vestido de indio, no hablaba castellano, hablaba catalán. Bueno, para esas dos modalidades de mestizaje, habíamos propuesto con mi colega Gilles Abar hablar de indianización. Por elección, indianización por elección, o indianización a consecuencia de una guerra de captación por parte de los calchaquíes, en este caso. Bueno, sin entrar en el detalle, digamos que ambos casos apuntaban a una interpenetración muy fuerte entre ambos mundos, por decirlo de algún modo. Por lo menos para ese periodo temprano, caracterizado por una muy escasa población hispano-criolla, estamos hablando de 700 vecinos en 1582, es decir, pocos miles de españoles, entre comillas, europeos, en un territorio inmenso, y también por la permanencia de un enclave calchaquí autónomo muy fuerte y muy poblado. Bueno, traigo a colación esos dos ejemplos como, digamos, botón de muestra de un fenómeno para reafirmar que el mestizaje era omnipresente en el Tucumán temprano, que no era un fenómeno unívoco y que no se puede limitar a una cuestión de miscigenación. Lo que me pareció más interesante en los casos que acabo de mencionar es que es una modalidad de mestizaje típica de la zona de frontera temprana. Tenemos la tentación o el riesgo de la indianización, es decir, de la inversión del sentido comúnmente sobreentendido en materia de mestizaje, en el que se aborda sobre todo a los descendientes de las uniones mixtas dentro del mundo hispano-criollo. La indianización era una perspectiva muy concreta en la que el mundo indígena autónomo podía seducir o abducir a uno o varios individuos europeos. En todo caso, no era una historia de raza, sino que ahí estamos hablando de política, de cultura, de economía, incluso de sexo. Bueno, la cuestión se plantea de forma un poco diferente a partir de finales del siglo XVII, después de la derrota y de la atomización de los dialectos y calchaquíes desparramados en haciendas, pueblos y ciudades. En este caso, como lo vimos,
pierden paulatinamente su marca de origen para fundirse en la categoría genérica de indios y después de peones y después de indios, vaivenes en eso. Bueno, entra eso después en la definición racial de las poblaciones medidas, registradas, clasificadas, reducidas a tablas a finales del siglo XIX. Bueno, y puede ser. Por lo menos confirma, sin duda alguna, el peso del legado, del lastre colonial en la jerarquización sociorracial que se empieza a imponer con el positivismo spenceriano a finales del siglo XIX. En este punto, es decir, el último cuarto del siglo XIX, se mezclan varias problemáticas que voy a tratar de resumir. Muy rápido, ya me estoy pasando. Tenemos la imposición del modelo de nación política o de Estado-nación, que tuvo por efecto el de abolir los estatutos del antiguo régimen y el imponer un nivelamiento republicano de todos los ciudadanos sin distinción de origen. Políticamente y jurídicamente, los indios habían desaparecido junto con su derecho colectivo, que eso es otra historia. Segundo, el desarrollo de la ciencia positiva, del evolucionismo, que lo acabo de evocar, que conllevaba una fuerte carga racialista, a la vez que proclamaba la muerte anunciada de las razas inferiores. Es decir, evidencia raza para después explicar que van a desaparecer. Tercero, la necesidad sentida por los inventores de la nación y los políticos de la provincia, en este caso del noroeste, de inventar una legitimidad americana prehispánica que se encontró en las antigüedades calchaquíes para la Argentina. Bueno, al calor de esas tres cuestiones se cocinaron varias líneas de investigación sobre los habitantes de los valles calchaquíes, dado los primeros productores de enunciados científicos sobre las poblaciones de la región, con poblaciones pasadas y presentes, es decir, que enunciados producidos por esa clase de polígrafos de medio autodidacta que yo llamo los naturalistas orgánicos. Esto me dio un chiste, pero bueno, no sé con quién estuve hablando, y que se encontraba en la encrucijada entre la innovación del patrimonio indígena legítimo de la nación y la fundación de las disciplinas científicas en vías de institucionalización. Ahí tenemos, al mismo tiempo, el ensalzamiento de una antigua civilización desaparecida, pensada sobre el modelo de grandes civilizaciones del viejo mundo. Tenemos la negación de la teutonía de los diaritas históricos, ahí aparecen los godos, aparecen los moros en España, etcétera, etcétera. El relato de la desaparición de esos diaritas, ya que habían sido desnaturalizados y habían desaparecido, y esto todavía se encuentra en la página de Clarín, por ejemplo, no sé tanto, con la mención de indios truchos de los valles calchaquíes, y la racialización de los habitantes de los valles calchaquíes. Ya no quedan indios, pero los campesinos siguen aquejados por taras atávicas de indianidad. Voy a pasar muy rápido a la postilla, para avanzar el debate. La postilla para justificar con más fuerza la utilidad y la necesidad de los estudios sobre la raza y sobre los estigmas de colonialidad. Creo necesario contextualizar nuestro debate. Espero no salirme demasiado de la expectativa de los organizadores, pero bueno, el estado actual de la cuestión, sobre todo en Francia, amerita que uno precise claramente su posición. La verdad es que hasta hace poco ni me lo había planteado. Uno tiene su objeto de estudio y nunca se plantea tener que justificar su legitimidad del objeto de estudio también así, ¿no? Y uno tampoco se plantea, peor, defenderse de acusaciones de militantismo o de complicidad de asesinato. Las razas, como principio jerárquico, desaparecieron, por lo menos oficialmente. Hay una diferencia de apreciación entre Europa y Estados Unidos, o entre el mundo latino y el anglosajón. Hay razas en Estados Unidos, hay estadísticas étnicas en el Reino Unido, nada de eso del otro lado de la Mancha está prohibido. En Francia, en particular, esa perspectiva entra en conflicto con el monismo republicano, el voluntarismo universalista que siempre negó cualquier diferencia en el seno de la comunidad nacional. ¿Eso quiere decir que el racismo desapareció? Bueno, ojalá, pero todo parece indicar que no. Las discriminaciones siguen siendo muy fuertes y como lo vimos no hace tanto en las últimas elecciones en Francia, los discursos de odio racial nunca tuvieron tanta encarnación política, que rondan el 33%, como en 1933. Sin embargo, los ataques contra los estudios universitarios sobre la cuestión de la raza, del racismo o de la colonialidad proceden no solo de la extrema derecha, sino de un conglomerado autodenominado universalista,
que rebasa con creces a los neofascistas. En los últimos 15-20 años nació un movimiento antirracista autónomo diferente a los anteriores, que eran muy independientes de los partidos tradicionales. Esos nuevos movimientos autónomos, animados por sujetos postcoloniales, franceses de origen norafricano o subsahariana, se nutren del aporte de los estudios interseccionales y de los estudios sociológicos sobre los distintos tipos de discriminación. Lo que hace al tema de la raza, sin reflotar las viejas clasificaciones biológicas, ese nuevo antirracismo popularizó un concepto muy efectivo, el de racizado o racializado. Hay varias traducciones al castellano. Es decir, un individuo en igualdad de derechos, pero víctima de una discriminación sistémica por portación de cara, de lengua o de religión. La raza es ilegal, pero los estigmas raciales siguen operando en la inferiorización social y económica. Algunos militantes, con un pie en la academia y buena práctica de los debates de Estados Unidos, fueron más lejos y amagaron con reflotar políticamente el tema de la raza y se autodenominaron el Partido de los Indígenas de la República, que son claramente minoritarios, menos mal. Lo que sí sirvieron de pretexto al ataque sin precedente iniciado desde hace 2 años desde el Estado contra las ciencias humanas y sociales y dieron pie también a la ofensiva actual contra un supuesto separatismo que estaríamos encarnando los cientistas sociales y los historiadores. En noviembre de 2020, desde los más altos cargos del Estado, se acusó explícitamente al mundo universitario de haber etnicizado la cuestión social y de querer romper la República en un movimiento secesionista. Los 2 ministerios de Educación y Educación Superior acusaron más precisamente a las ciencias humanas y sociales de ser cómplices intelectuales de los atentados islamistas, nada más y nada menos. Instaron al CNRS, digamos, CONICET, a que indague sobre la toma de poder en las universidades de un supuesto islamo-izquierdismo que mezclaría los estudios interseccionales, los estudios postcoloniales o decoloniales, el tan famoso como nebuloso wokismo y precisamente los estudios sobre la raza. Obviamente, se negó por suerte y denunció intentos de deslegitimación de diferentes campos de investigación, como los estudios postcoloniales, los estudios interseccionales, o los trabajos sobre el término de raza, negando a su vez toda validez científica a nociones como el islamo-izquierdismo, que viene claramente de la extrema derecha. Acá tenemos tapa del Figaro, que debe ser algo como La Nación, y Paris Soir, 1940, un diario que era colaboracionista con los nazis, que habla más o menos el mismo lenguaje, judío masónico por un lado y islamo izquierdista por el otro. Los partidarios de esa ofensiva no-macartista instaron al gobierno que persiguiera a los colegas culpables de deriva ideológica. Me gustaría que fuera un chiste, pero no es un chiste. Apuntando a cosas muy lindas como la gangrena de la universidad, la peste interseccional, la contagión ideológica o la obsesión por la raza. El colmo de lo ridículo llegó con la organización de un coloquio en enero de 2021 en la Sorbona, 2022, perdón, contra otra amenaza grave que socavaría la República y la convivencia democrática, que es la deconstrucción. De realidad, ayuda. Un encuentro realizado por 2 asociaciones carentes de legitimidad, pero no de apoyos políticos, lograron que el ministro de Educación lo inaugurara y financiara en parte que el rectorado les abriera uno de los mejores claustros de la Sorbona y que el director del máximo grado de control de investigación, el HCRS, clausurara los debates. Fue un conclave humildemente titulado Después de la reconstrucción de reconstruir las ciencias sociales y la cultura, que contó con la presencia de conspicuos editorialistas de extrema derecha y de una concurrencia variopinta de editorialistas, de opinólogos reaccionarios, de conservadores, de algunos universitarios y defensores en nombre de la laicidad del occidente judeo-cristiano que tenían, sin embargo, y eso hay que reconocerlos, otro punto en común, el de no tener ninguna competencia científica para hablar del tema que viene a tratar. En el campo de las ciencias humanas y sociales, esta ofensiva tiene unas repercusiones graves. No se tilda en vano a los que trabajamos temas coloniales o estudiamos la temática de la raza de terroristas. Hubo acusaciones graves contra algunos colegas, de decisiones por parte de los responsables políticos de dejar de financiar tal o cual institución universitaria. Se naturalizó la inversión orwelliana
de valores, los antirracistas son los racistas, los antifascistas son los fascistas, y los que trabajamos sobre los mecanismos de remanencia del estigma colonial y racial, más allá de la proclama de igualdad republicana, somos los que asusamos el racialismo y promovemos el separatismo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? La única respuesta, me parece a mí, es por supuesto, seguir trabajando con sangre fría y seguir desarrollando nuestra investigación sobre temáticas incriminadas. Todos sabemos cómo termina McCarthy, hay que tener paciencia. Gracias. Bueno, y así cierra la intervención de Sergio Serumnikov y Christophe Giudicelli. Esperamos que hayan disfrutado sus reflexiones y también los invitamos a verlas, si quieren, junto con el resto de las intervenciones en el evento anual de ASAI, en el canal de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, en YouTube. Allí no solamente pueden ver este evento, sino los eventos anteriores, así como distintos materiales historiográficos de interés. Bueno, y de esta manera nos despedimos hasta el año próximo. Nos tomamos todos y todas merecemos unas pequeñas vacaciones, pero a lo largo de estas semanas y antes de reencontrarnos en febrero vamos a ir reposteando semana a semana distintos episodios de los que integran ya este vasto catálogo de 60 capítulos de Historiar, y el año que viene nos encontraremos con más anfitriones y anfitrionas, con más historiadores e historiadores trayéndonos sus investigaciones y sus reflexiones para todo aquel que quiera escucharlas. Felices fiestas y nos vemos el año próximo.